Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Club de Lectura. Como habíamos hablado la semana pasada, hoy vamos a hablar del poeta Vicente Huidobro, ¿cierto? Este poeta fue como el creador, pues, de un movimiento literario llamado el creacionismo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar alrededor de este autor y vamos a hacer pues como lectura de varios poemas de este autor. Bueno, entonces, ¿quién fue Vicente Huidobro? Entonces, Vicente Huidobro, su nombre completo era Vicente García Huidobro Fernández, ¿cierto? Él nació en Santiago de Chile, en 1893 y murió en Cartagena de Chile también en 1948. Él fue hijo de una familia, digamos, burguesa, de una familia adinerada, relacionada con la política y la banca. Su padre, Vicente García Huidobro, era el heredero del marquesado de Casa Real y su madre, María Luisa Fernández Bascuñán, era una activa feminista y organizadora y anfitriona de numerosas veladas literarias. Digamos que eso fue, digamos, una de las influencias de este poeta. Él fue poeta, narrador, fue... Ustedes están viendo la presentación. No, Wanda, no, No, estoy viendo es creo que es el video, ya, ahí. espera, es que no sé aquí cómo hago. Bueno, listo. Entonces él fue poeta, narrador, dramaturgo, cinematógrafo. Él, digamos que fue más que todo, manejaba la parte más fuerte, la manejaba en la poesía, pero también escribió varios guiones y no, y como novelas, pues, por así decirlo. Mm, es que no sé aquí cómo, tú sabes cómo cambiar sin compartir pantalla. No, yo creo que toca dejar de compartir pantalla y volver a compartir la otra. O si no, tienes que darle, creo que es compartir, eso te da una opción de compartir como la pantalla del computador, es que no me acuerdo. Mm, Pero si no, solamente sales de ahí y pasas abres la pantalla que necesitas. bueno, era como para no salirme de la presentación, Sí, pero la bueno, verdad, no sé, Juanda. listo. Eh, bueno, entonces, él fue considerado uno de los poetas, de uno de los poetas destacados junto a Pablo Neruda, como habíamos hablado pues en otra ocasión, a Gabriela Mistral, también estaba Pablo de Roca, ¿cierto? Fue un prolífico escritor desde muy joven. Su primer poesía la publicó a la edad de 12 años. Espérame, ay, sí. Sí, ahí está viendo la presentación. Sí, Bueno, señor. bueno.
Bueno, debutó como escritor en 1911 con, un momento, debutó en 1911. eh, dice que empezó estudios de literatura en la Universidad de Chile, los cuales no terminó, y publicó Ecos del Alma en 1911, que fue una obra con tendencias modernistas, ¿cierto? Él fue muy influenciado por esa parte, la parte del modernismo, y fue, digamos, que un gran difusor en esa parte, solo que él se distanció él recibió muchas influencias, pero se distanció, digamos, de ese movimiento y creó su propio, digamos, su propio género, que fue el creacionismo, ¿cierto? Entonces, al año siguiente se casó con Manuela Portales Bello y comenzó a editar la revista Musa Joven, en la que apareció parte de su libro posterior, Canciones en la Noche, así como su primer caligrama, Triángulo Armónico. Entonces, voy a hacerles, bueno, como siempre, como ustedes saben, siempre pues el que quiera de pronto hacer algún aporte, bienvenido sea. Listo. Entonces, voy a hacerles lectura de dos poemas de estos dos primeros trabajos que fueron en en Ecos del Alma y Canciones en la Noche. Listo. Bueno, entonces, este poema se llama Nada Imposible. Dice, dime qué quieres la más bella perla, que en los mares se oculta del oriente, y yo al fondo del mar iré a cogerla y la pondré en tu frente. Dime que quieres el mejor diamante, que del monte se esconde en las entrañas, y por servirte cavaría anhelante las ásperas montañas. Di que esa estrella que en los cielos arde, colmaría tu dicha y tus anhelos, y cuando brille fulgida en la tarde, escalaré los cielos. Dime que quieres ese azul violeta, azul como los cielos y esplendente, y aunque esté en lo profundo de una grieta, la cogeré valiente. Dime que quieres la inmortal medalla que ambicionan los grandes de la tierra, que se gana peleando en la batalla y partiré a la guerra. Dime que quieres la corona ansiada, que del poeta se la tire el pecho, y por verte del lauro coronada, haré versos de amor cual no se han hecho. Ese es Nada Imposible de su primer, digamos, publicación, que se llama Ecos en el Alma, Ecos del Alma. Y de Canciones en la Noche está Obsesión de los Dientes. Dice, la obsesión de los dientes. Tenía los dientes tan finos y delgados como las hojas de una margarita, y al reír con los labios despegados, al abrir su boquita, me venía el deseo importuno, sentía la obsesión malvada de arrancárselos uno a uno, jugando al me quiere mucho, poquito o nada. Ese eran pues como dos de sus poemas, digamos, de sus primeros trabajos. Bueno, entonces, como les decía, fue creador del movimiento literario que se llamó el creacionismo. Entonces, vamos a hablar de qué era el creacionismo. Entonces, aquí tenemos un epigrama que digamos que fue su primer caligrama, es que epigrama, caligrama. Entonces dice, Tesa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa,
Tesa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hacen el mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que a las flores amante, loca y traviesa, triunfante besa. Entonces, digamos que el creacionismo lo que consistía era, digamos que era como una especie de rebelión, digámoslo así, del lenguaje, donde él decía que, o sea, él decía que el poema estaba para crear, ¿cierto? Que él separaba el poema de la literatura. Y él decía que era crear incluso con la palabra, ¿cierto? O sea, hablar de cosas que no existían y por lo mismo, ¿cierto? Por lo mismo era ese hecho de crear, ¿cierto? De crear con la palabra. Ah, sí, sí, Maximiliano, es que hubo como inconvenientes ahí como con el enlace, parece. Bueno, entonces seguimos. Entonces, él fue, eh, digamos que catalogado como el creador de este movimiento a partir de esta frase, ¿cierto? Que él decía, la primera condición del poeta es crear, la segunda, crear, y la tercera, crear, ¿cierto? Entonces él decía, él eso lo mencionaba en una conferencia. Espérame. Entonces, esto lo mencionaba. Esto lo mencionaba en una conferencia en el Ateneo de Buenos Aires en 1916, donde se bautizó a Huidobro de creacionista, por haber afirmado la frase pues, que les acabé de leer, ¿cierto? Entonces, les voy a leer como una parte que habla sobre esa parte pues como del creacionismo. Bueno, entonces dice sobre el poema creacionista, ¿cierto? Dice, es un poema en el que cada parte constitutiva y todo el conjunto presentan un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de toda otra realidad que él mismo, pues tomar lugar en el mundo como un fenómeno particular, aparte y diferente de los otros fenómenos. Este poema es algo que no puede existir en otra parte que en la cabeza del poeta. No es bello porque recuerde algo, no es bello porque evoque cosas que se han visto y que eran bellas, ni porque describa cosas bellas que tenemos la posibilidad de ver. Es bello en sí y no admite términos de comparación. No puede concebirse en otra parte que en el libro. No tiene nada semejante a él en el mundo externo. Hace real lo que no existe, es decir, se hace el mismo realidad. Crea lo maravilloso y le confiere una vida propia. Crea situaciones extraordinarias que nunca podrán existir en la realidad. Y a causa de esto, ellas deben existir en el poema a fin de que existan en alguna parte. Cuando yo escribo, el pájaro... Ah, no, espera, dice. El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de conceptos creados. No escatima ningún elemento de la poesía tradicional, solo que aquí esos elementos son todos inventados sin ninguna preocupación por lo real o por la verdad anterior del acto de realización. El poeta consiste en tener tal dosis de humanidad especial que confiere a todo lo que pasa a través de su organismo
una electricidad atómica profunda, un calor jamás dado por otros a esas mismas palabras, un calor que hace que las palabras cambien de dimensión y de color. Entonces, no sé si ustedes de pronto han llegado a leer. ¿Todos me escuchan bien? Sí, Juan, sí, es Bueno, que creo que Ana tenía un problema con el audio, pero, con el sonido, pero ya está bien. bueno, listo. Entonces, no sé quienes han leído de pronto a Huidobro ven que hay cosas, términos que son raros, ¿cierto? O sea, por ejemplo, quienes aportaron o quienes leyeron el poema de este Altazor, que es como su poema más característico, digamos, el que representa más el creacionismo, es este de Altazor, ¿cierto? Y quienes lo leyeron o quienes lo han leído, o quienes han leído algún poema de Huidobro, ven que hay palabras, ¿cierto? Que son como, o sea, oraciones que son raras, ¿cierto? Pero tienen un significado muy bonito. Entonces, a eso se refiere Entonces, dice, cambió constantemente el orden semántico y de punto de palabras. Se creó un tipo de verso. También, o sea, también en quienes lo leyeron pueden ver que digamos, las puntuación es rara, o sea, casi que ni existe, ¿cierto? Entonces, esa es como muy diferente, digamos, a la poesía común que vemos, por ejemplo, cuando leíamos a Neruda, hay cosas diferentes, digamos, en cuanto a Vicente Huidobro. Entonces, bueno, entonces dice del creacionismo que las ideas como principales que manejaba este movimiento se manifiesta como un aspecto de la poesía hispanoamericana de vanguardia. Como les comentaba al principio, digamos, fue muy influenciado por todo este movimiento vanguardista. Él vivió mucho tiempo en Europa, entonces él estuvo en España, en Francia, y fue, digamos, que muy influenciado por todos estos vanguardistas, pero él decidió como apartarse y generar como su propio movimiento, que fue donde creó, digamos, este tipo de poesía. Entonces, hace la distinción entre literatura, creación libre sin compromisos con la realidad. Entonces, como les comentaba ahora, él, digamos, se separa de la literatura y él dice que la poesía, digamos, que había llegado el momento de la creación de la poesía, o sea, de crear como un universo en la poesía. Incluso bueno, no, ahorita les comento esa parte. Algo muy curioso del poema de Altazor. Bueno, Maximiliano. Sí, sí. Dice Maximiliano, no le cantéis a la rosa, hacela florecer. Sí. Sí, o sea, ahí es donde uno ve, por ejemplo, ese lenguaje, digamos, de creacionista en Huidobro. Si quieren de pronto participar para hablar o algo, me levantan la mano para yo saber, para irles dando la palabra, listo. Que la compañera Milena está un poco indispuesta, entonces sí para yo estar pendiente de quien quiera
participar, darles como la palabra y de pronto no los vaya a pasar. Ajá, sí. Sí, para Huidobro el poeta es como un dios, ¿cierto? Es como el creador, como un pequeño dios de su universo. Entonces, se propone una nueva realidad, desprendida de toda realidad, fuera de la suya propia. Uso de los recursos estilísticos vanguardistas y eliminación de nexos gramaticales, la puntuación, entre otras, ¿cierto? Lo que ya les comentaba. Y rechaza la mimesis, es decir, el reflejo de la realidad de una forma verosímil. Bueno, entonces ahorita tocamos esto, esperen un momento, antes de pasar a Altazor. Bueno, entonces les voy a leer como este poema se llama Arte Poética, que fue como su primer manifiesto creacionista. Dice, Arte Poética. Que el verbo sea como una llave, que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Esas dos partes nos las comentaba Maximiliano hace un rato. Bueno, si quieres te abro la palabra, Maximiliano. Sí, aló. Sí, ¿qué más? Sí. Buenas noches. Pues uno de los autores más favoritos que yo siempre he tenido es Vicente Huidobro por el creacionismo. Y qué bueno para este espacio Vicente Huidobro, ¿no? Y pues ese poema que habla de que no le cantéis a la rosa, hacerla florecer en el poema, prácticamente da a conocer todo lo que es el creacionismo. El poeta Ajá. es un pequeño dios. Anteriormente se había acostumbrado aquí como una especie de romanticismo, que aquí en América no llegó realmente el romanticismo, todo era adjetivos, pero nos encontramos frente a un poema, frente a un poeta que comienza a crear, a construir, a valerse, digamos, de esos movimientos de vanguardia y comienza a construir poesía y a hacer poesía de otra forma, influenciado por Picasso, el dadaísmo, muchos elementos que entraron en juego ahí que influenciaron en él, pero como usted dijo, él se separó de eso y formó su propio manifiesto. Ujú. Vicente Huidobro, pues prácticamente el creacionismo, ese poema representa el creacionismo en sí. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano. Dice Freddy, Vicente Huidobro crea un nuevo imaginario, el poeta es como un pequeño dios. En Altazor, la metáfora no representa la naturaleza, es por medio de esta con la cual crea su propio universo. Ajá, muy bien, sí. Incluso para allá vamos. Vamos para Altazor, que también es conocido como Altazor o el viaje en paracaídas, ¿cierto?
De ahí saqué como esta frasecita que decía, tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro. Entonces miren que por ejemplo en esta frase, del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro, o sea, es como, o sea, no son frases comunes, ¿cierto? Entonces ahí es donde se caracteriza como esa parte del creacionismo, que no es común, sino que crea, o sea, crea algo nuevo. Entonces, este poema es como su mayor representante, digamos, en cuanto al creacionismo. Fue publicado en 1931 y, bueno, obra clave del creacionismo, como les comentaba. Y esto es la parte que les iba a comentar ahora, que me pareció muy curiosa, que posee 7 cantos y se asemeja a los 7 días de la creación, ¿cierto? O sea, el mundo se creó en 7 días, ¿cierto? Según la Biblia, ¿cierto? Y Huidobro en Altazor hace como una creación de su propio universo en 7 cantos, ¿cierto? Por eso, digamos, Altazor es como su mayor representante en cuanto a en cuanto a este movimiento. Entonces, este es realmente el poema es muy largo porque, o sea, si de pronto, si el poema que escogimos, que es, o la parte que escogimos, que es el canto 2 es larga, porque es siempre extensa, eh, son 7 cantos, o sea, realmente, incluso realmente Altazor fue una publicación, o sea, salió en una publicación, o sea, en un libro. Entonces, este poema es siempre extenso, pero es muy, muy bonito. Sí, claro, ya te abro. Yo creo que ya estás, sí, ya, Paula. Buenas noches, Juan David, a todos los participantes. Bueno, yo llegué un poco tarde a la sesión porque tuve dificultades para ingresar. Si soy reiterativa en lo que voy a decir, porque no sé si ya lo enunciaron, me lo hace saber Juan David. Creo que uno de los aportes revolucionarios del creacionismo en cabeza de Vicente Huidobro es el rompimiento de las formas percibidas de estética, sobre todo respecto a la métrica. Romanticismo y los movimientos literarios anteriores al creacionismo se habían embarcado como en un concepto estético muy arraigado, que era el asunto de la métrica como una forma de belleza. O sea, solamente cuando se lograba cierta sonoridad en el poema se consideraba que era bello. Vicente Huidobro, a través del uso de metáforas que parecen a veces desprendidas las unas de las otras, y usando palabras que tienen distinta extensión silábica a lo largo de todos los versos, demuestra que se puede hacer una forma estética basada en las imágenes mentales y en las metáforas disruptivas, más allá de seguir con las métricas y los sonetos y los casílabos y los pentadecasílabos y todo lo que se utilizaba en el romanismo. Es decir, que no solamente vuelve más fluida la escritura y le permite a otras personas que no se habían atrevido a escribir por miedo a no consonar con la métrica, a crear sus propias imágenes mentales y a permitirle a quien las lee que explore dentro de su universo imaginario lo que esas imágenes mentales le traen sin ninguna otra consecuencia distinta a una forma propia estética que se genera entre el autor que escribe y la persona que imagina o representa ante sí mismo esas imágenes. Sí, sí. Incluso, por ejemplo, yo ahorita leía una parte en la que él decía que el poema era bello o sea, porque sí, o sea, no era bello como por esas partes estéticas, sino por esa creación en sí, ¿cierto? Muy, muy bacano tu aporte, Paula, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces voy a leerles una parte que habla sobre este poema. Dice, el creacionismo culmina con Altazor.
Poema en 7 cantos donde Huidobro consigue la máxima autarquía referencial, figurativa y lingüística. Para alcanzar tal albedrío, Huidobro tiene que dar un salto abismal exorbitante. Necesita abolir todas las restricciones empíricas, lógicas, retóricas, imaginativas. Necesita redisponer el orden adjetivo, remodelar el mundo a su arbitrio, fabular otro universo. Semejante remoción verbal, tamaña ampliación de lo decible y por ende de lo concebible, provocan no solo un corte radical en el plano estético, sino también un trastocamiento mental. Comportan otra conciencia, distintos modos de percibir, de idear y de representar. Conllevan una nueva cosmovisión por un proceso de progresiva transformación metafórica. Pienso que todas las traslaciones de sentido pueden atribuirse a la metáfora. Huidobro procede a desmantelar en todas sus instancias la lengua sujeta al orden objetivo y a la razón de uso para que la palabra explaye sus potencialidades reprimidas, recobre su plasmática y cantarina plenitud. Ningún otro escritor hasta ahora consiguió sobrepasar los confines de lo concebible y lo comunicable, alcanzados por Altazor. Texto limítrofe. Por este supremo ejercicio de libertad creadora, Huidobro se convierte en el individuo absoluto, capaz de cortar todo vínculo externo al poema y de volver así efectivas la omnipotencia y omniposibilidad poéticas. Pantocrátor de la escritura otorga al poema la potestad de generar el mundo propio y de arbitrar los personales modos de representarlo. Así la poesía reencarna el lenguaje de la creación. Entonces, o sea, muy bacano, digamos, como toda esa forma en cómo este poema crea, digamos, como ese universo, como el poeta, o sea, como Huidobro crea como un universo a través de este poema tan largo y tan bonito. Pero entonces, ahorita, como les tenía yo prometido, vamos a ver si sí me funciona, porque ahorita me intento fallar, pero vamos a ver el video que les tenía preparado que construimos entre todos. Listo. ¿Están viendo todos ahí sí, claro, antes de poner el video, Paula, espérame. Ya pues, no me deja, sí, ya. Paula, todavía no puedes, no te da, ya, Paula, Señor, sí, ya. ¿Ibas a hablar o fue en la parte de no, ahorita? no. Ah, bueno, listo. Listo, entonces, ahí pueden ver el video. Listo, entonces voy a ponerlo ya. ¿No? No, señora, no Oh, se ve. listo, espérenme. Ay, no.
Ahí sí lo pueden ver. Listo. Bueno, lo voy a poner ya. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte, dejas una estrella en tu sitio. Dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado, como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde está triste noctámbula dadora del infinito? ¿Qué pasa en el bosque de tus sueños? Heme aquí perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí en la torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como ríos de montaña. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez. El arco de tus cejas, tendido para las armas de los ojos. En la ofensiva alada, vencedora segura, con orgullos de flor. Te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te habla por mí el color de los paisajes sin viento, te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas, dormido en tu memoria. Te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente, atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte, sin más abrigo que una flor que se apaga si hay un poco de viento. Las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil, se pierde el mundo bajo tu andar visible, pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa, inocente armonía, sin fatiga ni olvido, elemento de lágrima que rueda hacia adentro, construido de miedo altivo y de silencio. Haces dudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito. Lejos de ti todo es mortal. Lanzas la agonía por la tierra humillada de noches. Solo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad. He aquí tu estrella que pasa, con tu respiración de fatigas lejanas, con tus gestos y tu modo de andar, con el espacio magnetizado que te saluda, que nos separa con lenguas de noche. Sin embargo, te advierto que estamos cosidos a la misma estrella. Estamos cosidos por la misma música, tendida de uno a otro, por la misma sombra gigante, agitada como árbol. Seamos ese pedazo de cielo, ese trozo en que pasa la aventura misteriosa, la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño. En vano tratarías de evadirte de mi voz y de saltar los muros de mis alabanzas. Estamos cosidos por la misma estrella. Estás atada al ruiseñor de las lunas que tiene un ritual sagrado en la garganta. ¿Qué me importan los signos de la noche y la raíz y el eco funerario que tengan en mi pecho? ¿Qué me importa el enigma luminoso, los emblemas que alumbran el azar y esas islas que viajan por el caos sin destino a mis ojos? ¿Qué me importa ese miedo de flor en el vacío? ¿Qué me importa el nombre de la nada y el nombre del desierto infinito, o de la voluntad o del azar que representa? Y si en ese desierto cada estrella es un deseo de oasis o banderas de presagio y de muerte. Tengo una atmósfera propia en tu aliento, la fabulosa seguridad de tu mirada con sus constelaciones íntimas, con su propio lenguaje de semilla, tu frente luminosa como un anillo de Dios, más firme que todo en la flora del cielo, sin torbellinos de universo que se encabrita como un caballo a causa de su sombra en el aire. Te pregunto otra vez, ¿irías a ser muda
que Dios te dio esos ojos. Tengo esa voz tuya para toda defensa, esa voz que sale de ti en latidos de corazón, esa voz en que cae la eternidad y se rompe en pedazos de esferas fosforescentes. ¿Qué sería la vida si no hubieras nacido? Un cometa sin manto, muriéndose de frío. Te hallé como una lágrima en un libro olvidado, con tu nombre sensible desde antes en mi pecho. Tu nombre, hecho del ruido de palomas que se vuelan, traes en ti el recuerdo de otras vidas más altas, de un Dios encontrado en alguna parte. Y al fondo de ti misma recuerdas que eras tú, el pájaro de antaño en la clave del poeta. Sueño en un sueño sumergido, la cabellera que se ata hace el día, la cabellera que se desata hace la noche. La vida se contempla en el olvido, solo viven tus ojos en el mundo, el único sistema planetario sin fatiga. Serena piel anclada en las alturas, ajena a toda red y estratagema. En su fuerza de luz ensimismada, detrás de ti la vida siente miedo. Porque eres la profundidad de toda cosa, el mundo deviene majestuoso cuando pasa. Se oyen caer lágrimas del cielo y borras en el alma adormecida la amargura de ser vivo. Se hace liviano el orbe en las espaldas. Mi alegría es oír el ruido del viento en tus cabellos. Reconozco ese ruido desde lejos, cuando las barcas zozobran y el río arrastra troncos de árbol. Eres una lámpara de carne en la tormenta, con los cabellos a todo viento. Tus cabellos donde el sol va a buscar sus mejores sueños. Mi alegría es mirarte solitaria en el dival del mundo, como la mano de una princesa soñolienta, con tus ojos que evocan un piano de olores, una bebida de paroxismos, una flor que está dejando de perfumar. Tus ojos hipnotizan la soledad como la rueda que sigue girando después de la catástrofe. Mi alegría es mirarte cuando escuchas ese rayo de luz que camina hacia el fondo del agua y te queda suspensa largo rato. Tantas estrellas pasadas por el arnero del mar. Nada tiene entonces semejante emoción, ni un mástil pidiendo viento, ni un aeroplano ciego palpando el infinito, ni la paloma demacrada dormida sobre un lamento, ni el arco iris con las alas selladas, más bello que la parábola de un verso, la parábola tendida en puente nocturno, de alma a alma. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos, con la cabeza levantada y todo el cabello al viento. Eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Eres el ruido del mar imperial. Eres el ruido de una calle populosa llena de admiración. Mi gloria está en tus ojos, vestida del lujo de tus ojos y de su brillo interno. Estoy sentado en el rincón más sensible de tu mirada, bajo el silencio estático de inmóviles pestañas. Viene saliendo un augurio del fondo de tus ojos, y un viento de océano ondula tus pupilas. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia, a esa voz que busca un astro muerto que volverá a la vida. Tu voz hace un imperio en el espacio, y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire, y ese mirar que escribe mundos en el infinito, y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad, y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, y esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter, y ese beso que hincha la proa de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho, dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo?
Juan David, no te estamos escuchando. Bueno, ese era el poema Altazor, el canto número 2. Espero todo les haya gustado. Pues, me gustó mucho, digamos, el hecho de que pues, todos participaron, de que bueno, dos personas que no pudieron enviar el video, pero sin embargo, muy bien, pues, digamos, que todos participaron. Y me pareció muy bacano, digamos, el hecho de que si pueden ver o si pudieron ver, habían personas de toda parte, ¿cierto? Somos de todo el país, y eso me parece pues como muy bacano, como ese universo que, digámoslo así, en cierto modo creamos entre todos creamos como ese poema. Espero pues les haya gustado. Recuerden ir, pues todavía no vamos a terminar. Recuerden llenar el formulario para yo compartirles el poema. Igual la idea sería como, yo tengo pensado poder montarlo, digamos, a YouTube, pero primero tengo que pedir como hacerle una última edición para poderlo montar y compartirles más fácil el enlace en internet. Bueno, entonces ese era nuestro poema. Espero. Gracias, muchas gracias a todos. Sí, esa era como la idea, como que todo hubiera una participación ahí de todos y hacer como de este espacio como algo más, algo diferente, y como hacer siempre como cositas así como diferentes y como enriquecer este espacio, y que entre todos pues como lo enriquezcamos. Bueno, entonces seguimos ya como para ir avanzando ya para terminar. Entonces, hablando ya de lo que es la postura política del poeta. Bueno, entonces Vicente Huidobro, al igual que Neruda, también se adhirió al Partido Comunista de Chile. Él fue en la década de los 30. Y también apoyó las causas republicana española y la antifascista. Incluso él participó con varios escritores en la parte durante la dictadura española, con varios escritos, y fue también un corresponsal bélico en la Segunda Guerra Mundial, lo cual le generó un problema que le llevó a sufrir una enfermedad cerebrovascular, que fue la que en últimas le causó la muerte. Bueno, es bueno ver solo está. No, muchas gracias a todos también por su participación. Bueno, entonces de esta parte, porque pues como bueno también como leer no solo esos poemas románticos y esos poemas, digamos, sino también como mirar esa parte social y esa parte política, digamos, de los autores, ¿cierto? Entonces les voy a leer, hay un poema, hay dos poemas. Hay un poema que se llama Gloria y Sangre, que escribió en contra, digamos, del movimiento franquista en España. Y Fuera de aquí, que es un poema que escribió en cuanto a unos militares italianos fascistas que estaban en Chile en ese entonces. Entonces, voy a leerles Gloria y Sangre.
Eh, no, yo sé que ellos tuvieron una disputa, pero no pude ver, no pude encontrar realmente cuál fue la disputa, porque incluso Neruda tuvo una disputa con Huidobro y con el otro poeta chileno, espera, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, con Pablo Roca. Tuvo también, pues, como que tuvo una fuerte disputa, pero no pude saber realmente qué, porque no encontré como información al respecto. Incluso también mencionan, cuando les leía, les pues, expuse sobre Neruda, en la información que encontré sobre eso de la disputa que hubo entre ellos. Y leyendo también sobre Huidobro, también hablaba lo mismo, pero no decía realmente como cuál fue la disputa que se generó, pues como la discordia que se generó como entre ellos. Bueno, entonces les voy a leer Gloria y Sangre. Como huracán erguido, como lágrima rondando por la tierra, como su luz interior que nada puede apagar, como anhelo cayendo a través de los siglos hasta hacerse estatua, como brazo de hierro hirviendo, como puño condensando edades furibundas, como sangre España, como sangre, sangre de la historia de vuelta a su sauce de campanas, sangre de madre, sangre de raíz herida de semilla. He ahí el futuro, he ahí el mar saltando en rosas sobre el horizonte, he ahí el sueño besando tu frente España, besando tu dolor y tu alegría de inmensa alumbradora. Permítenos llorar, que tu heroísmo se haga blando un instante. Lloramos de orgullo repentino, de ternura que no fue elegida como flor. Tenemos el pecho hinchado de tantas tempestades, de tantas esperanzas suspendidas, de tanta alondra arrebatada a su destino. He ahí España, nombre del porvenir naciendo en llamaradas. Esa es España, ardiendo en ramos de mañana y cantos de vidente. Esa es España, exhalada en arrebatos de volcanes injuriados, llevada en hombros de águilas de cielo en cielo. Esa es España, camino que sube y se abre en alba persistente. Déjanos llorar un poco porque hay tanto que decir. El corazón maduro tiene sus puertas, tiene sus ríos con plenitudes transitorias, tiene sus derechos adquiridos sobre los ojos predispuestos, tiene sus mares y sus ahogados inconsolables, en busca de una estrella que encontraron en el aire y que era de ellos como promesa y sueño. La voz tiembla bajo sus ropas. ¿Qué hacer entonces para apoyar el heroísmo? Tiembla en su viaje mojada entre relámpagos, y el tocar tu frente de insigne parturienta. Entre racimos de astros y tiempos en camino, estalla en árboles de fuego y rompe sus límites visibles. Déjanos llorar los muertos que tú cantas y te cantan. Déjanos llorar el derrumbe de los huesos, que se rehacen al horizonte en arcos luminosos, para esperar el día que todos esperamos. Déjanos llorar tu gloria renacida, España que sube el tono al universo y desata los cantos como sol entrañable. España en todo lugar, ocupando los espacios entre paloma y astro, viviente en todas partes, en todo corazón, en todo aliento y en toda quemadura de pecho, como aire respirado, aire de presagios y carbones heroicos. Déjanos llorar de tanta gloria recién nacida, balbuciendo murmullos, abriendo los ojos sobre nuestras rodillas. ¿Quién no es madre ante el muerto lleno de lágrimas y el niño que ríe y el niño que sonríe? España de fuego y de destino, fuego al servicio del destino introducido en la montaña. Que mis ojos te miren, como ese arroyo que allá lejos se convierte en héroe. He ahí el futuro saliendo de su herida, el pulso de los bosques entonados y proféticos, el barco de la gran aventura dominando sus olas, la bandera de pájaros que llegan de regiones increíbles.
He ahí España, entre abrazos y cánticos y sonido de sangre. Ese es dulce sonido del mito que se torna en espiga. He ahí la ruta que sube hacia el milagro. He ahí un planeta empujado por hombres hacia el amanecer. Ese fue el poema uno de los poemas que él escribió como en contra del movimiento franquista y apoyando, digamos, a la causa republicana durante la Guerra Civil Española. Bueno, entonces les voy a leer Fuera de aquí. Igual si tienen algún aporte, quieren hacer alguna lectura, les abro el micrófono. Italianos fascistas, militares, unos militares fascistas italianos que estaban visitando Chile en ese entonces. Que eso incluso le llevó problemas el haber hecho este poema. Fuera de aquí. ¿Qué buscáis en esta tierra, aviadores fascistas, fantasmas de la muerte que habéis falsificado vuestra Italia, la cuna de piel tibia que os ofreció la vida? ¿Qué buscáis en esta tierra? Os pregunto, criminales sangrientos, asesinos de niños españoles. ¿Vuestro paseo por América es insolencia o es demencia? Salid de nuestras tierras, salid de estas montañas limpias que saben hablar con las estrellas. Fuera de Chile, fuera de América, asesinos, corazones podridos. No vengáis a manchar nuestros paisajes con el olor a sangre que despiden vuestras manos. Sangre de niños españoles, sangre de España, sangre nuestra que nosotros besamos, que nosotros amamos y bendecimos. Sangre que se prolonga en nuestras venas, sangre que viene de nuestras madres y va a nuestros hijos. Sangre sublime que crea continentes, sangre de España, sangre de madre inagotable, sangre que nosotros adoramos de rodillas. Fuera, fuera de aquí. ¿Es insolencia o es demencia? Comerciantes de la muerte, animales geológicos de nocturno aullido. Mi tierra no es burdel, no es una caverna, ni la deseamos cementerio. Fuera de aquí, pájaros de mal agüero, aves de rapiña que hasta el cielo ponéis hediondo. Valientes frente a niños que lloran y mujeres indefensas, héroes frente a pueblos sin armas. Sois el vértigo de la fuga apenas un árbol se equivoca y hace ruido de bombarda. Sois una ofenda a la auténtica Italia, sois la deshonra del hombre, la negación del tiempo transcurrido, sois la vuelta al dolmen, al mono de las tinieblas, a la bestia al acecho. Fuera de nuestras tierras sagradas, hoy por ser hijos de España. ¿Es insolencia o es demencia? Nuestros pueblos os maldicen porque llegáis chorreando de sangre de niños, madres que viven en nuestros pechos. Levantaos, pueblos de América, y expulsad a los siniestros búhos de la tribu difunta. No humilléis nuestros ríos que cantan a España en su misma lengua, con un acento un poco más montañoso. No humillaréis nuestras selvas que son una alabanza trémula a su historia. No humillaréis los vientos de América. No injuriaréis nuestros paisajes colocados por el sol. Al fondo de vuestros ojos hay pequeñas vísceras destrozadas, carnes de pétalos llenos de promesas. Hay piececitos cortados que apenas ensayaban andar sobre su tierra. Hay manitas que aplaudían al sol en las mañanas. Hay bocas en la horrible mueca final anticipada por vuestros heroicos aviones. Bocas entre dos hilos de sangre cuyo recuerdo se levantará ante vosotros el día de vuestra muerte. Hay labios de beso
y leche que solo sabían decir madre y no alcanzaron siquiera a llamar sus madres. Labios que iban a cantar la vida cuando vosotros, los tremendos valientes, cortasteis a la vida. Aguiluchos de nubes sanguinarias, subían por el cielo a enloquecer el cielo, a poner fétido el aire con su aliento de sepulcros y caballos desenterrados. Pasaban sobre ciudades indefensas y sembraban la muerte en la inocencia, y en las casas hinchadas, y dejaban las paredes gimiendo, y un mar de miembros aprendices saltando en olas desesperadas. ¿Por qué? Decid, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gritaban las madres, girando enloquecidas en torno a su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién os mandaba allí? ¿Con qué derecho metíais vuestra infamia en esas tierras pletóricas de verdaderos heroísmos, de verdaderas epopeyas? ¿Qué envidia impulsaba vuestros motores trágicos y vuestras almas oscuras? ¿Quién os metía allí, peleles miserables, teatro de calaveras espantadas, de sus sombras corazones arrugados, piedras eléctricas de fuga? Y ahora, ¿quién os manda aquí? Decida el gran Pelele, vuestro jefe, vuestro grotesco duce, que puede tomar actitudes napoleónicas frente a todos los espejos, imitar a los césares en tarjetas postales, no impedirá que oigamos crujir el proscenio bajo sus plantas. Fuera de aquí los monstruos, fuera con la sangre chorreando de los marios, con las orejas llenas de alaridos infantiles ascendiendo y el clamor de millones de gargantas maternales. Ese clamor que dejará temblando las noches de la tierra y los gemidos mutilados en mar y en universo sin consuelo. ¿Es insolencia o es demencia? Fuera de aquí aviadores fascistas, somos hijos de España. Su dolor es molido en nuestro pecho. Su victoria será arcoíris en nuestras almas. Llevamos como una flor enorme el orgullo de sentirnos españoles. Despreciamos vuestros ojos de buscadores de muerte, vuestra mirada de metralla ansiosa. Primero os aseguráis de que vuestras víctimas no estén armadas y luego acometéis, héroes de una epopeya de conejos en delirio. Despreciamos vuestras piernas de fuga, vuestras manos con ruidos de chacales lejano. Fuera de aquí en nombre de nuestras madres y nuestras hermanas muertas. Fuera de aquí en nombre de nuestros hijos y de nuestros hermanos muertos. Fuera de aquí en nombre de la cultura, en nombre de la dignidad de ser humanos. Fuera de Chile en nombre de los chilenos. Fuera de América en nombre de todos los americanos que sienten el honor de los más vastos horizontes y comprenden la voz de su profundo origen. Fuera de aquí extranjeros de nuestra tierra, extranjeros del mundo, extranjeros del hombre. Esto también es España. Aquí está España. Estará España mientras haya hombres cuyo pecho se agranda al sentir sus raíces. España. Este nombre os aplasta, os revuelca en medio de la historia. Fuera de aquí, ¿es insolencia o es demencia? Os odio, os aborrezco, seres sin luz. Os odio porque España es mía y yo soy de ella. Porque sus niños están creciendo en mi garganta y soy un gemido que se convierte en maldición. Os odio por todos los muertos que habéis echado en mis espaldas. Os odio en nombre de mis muertos. Corazones de estiércol, llorad si sois capaces todavía. Llorad por esos piececitos que llenaban de gracia el mundo. Llorad por esas pequeñas voces que corrían por el aire como globos azules. Llorad por esas bocas de beso y leche, de fruta y flor. Llorad por el entierro de la tierra, por el cielo enlutado. Llorad por los árboles llorando. Llorad por todas las madres que son una inmensa lágrima. Id a ocultaros bajo la tierra, cavad vuestra tumba en un barro de escupos. No hay suficiente lápida para vosotros. Echaros encima los Andes y el Himalaya. No hay suficiente lápida para cubrir vuestra ignominia. Al fondo del planeta, en el último abismo de este astro desgraciado, porque vosotros lo habitáis, en el más profundo rincón, bajo 7 océanos, hasta el último siglo,
oiréis la maldición del hombre. Bueno, ese era el poema Fuera de aquí. Ahí disculpan que estaba como un poco extenso. No sé si tenía otro, pero bueno, no sé si de pronto alguien quiere participar, quiere hacer algún aporte. No. Bueno, no sé si quieren escuchar, tenía otro poema, pero no sé eh, si desean escucharlo, como también por este mismo estilo. Se llama Policías y Soldados. El pobre policía como autómata ciego, dando palos al hombre de raíz planetaria, mandobles al destino irremediable, disparando sus armas contra el alba, contra la luz que se despierta en un inmenso grito, contra sus propios hermanos de pasado y futuro, contra el obrero de su casta, de su propia familia, por defender a su enemigo, por defender al que le paga como se paga un esclavo, el que le compra su vida y su destino humano, por algunas monedas sangrientas, por algunas piltrafas de deshonra. Sin saberlo se asesina a sí mismo, en nombre de su amo y de su dios capitalismo. Y ese pobre soldado, hijo de obrero y que fue obrero, y que mañana volverá a ser obrero, hoy asesina obreros, asesina a sus hermanos, asesina a sus compañeros, a los amigos de su padre, a sus iguales, a los desheredados como él. Asesina inconsciente su propio porvenir y el porvenir del mundo. Asesina la aurora de una mayor justicia. Asesina el ideal de un orden nuevo. Y esto en nombre de su enemigo, del que le arroja el salario como bocado a un perro. Se asesina a sí mismo en nombre del dios capitalismo. Pobres mástines inconscientes esperando la sonrisa del amo. Pobres fantoches engañados, al volver a sus caídas les espera la hija de un obrero, la hermana de un obrero, y ellos serán padres de obreros. ¿Y acaso otros autómatas tan ciegos como ellos matarán a sus hijos porque sus hijos despertaron y no quisieron ser esclavos? Pobre soldado, pobre guardián de su enemigo, con tus manos teñidas de sangre proletaria, acaricias a tu mujer y no piensas que ella es también sangre de obreros, que ella es la sangre de tus víctimas, la misma sangre que asesinas. Pobre fantoche sin conciencia, te pavoneas orgulloso en las calles que no son tuyas, porque vistes casaca y llevas botones relucientes, y olvidas que tu carne debajo de la farsa forma el cuerpo de un paria, es la carne de un proletario, la carne despreciada por el amo, que te manda a la muerte para aplastar a tus hermanos, que te asesinó para dormir tranquilo. Piensa que a cada obrero que asesinas, pobre gendarme ciego, te suicidas, y tu conciencia, ¿cómo es que no despierta en tantos años? Pobre soldado, ¿dónde está tu conciencia? En el bolsillo de tu amo. Bueno, eran como... Gracias. Sí, ese poema es muy, muy bonito y pues tiene muchos por ese estilo. Sí, sí, digamos que sí, propio de muchas realidades y de muchos contextos y de muchos años, digamos que no deja de ser contextual en muchos contextos. Y eso es lo bonito, digamos, que de la poesía. Pasa mucho como los poemas que le leía la semana pasada de Pablo Neruda, también por esa misma corriente, ¿cierto? Muy sociales, muy contestatarios, con una posición política muy marcada. Bueno, entonces ya pues como terminando bueno, el poeta Huidobro incluso dejó su epitafio
para el epitafio para su tumba, que decía: abrir esta tumba, al fondo se ve el mar. Quería compartirles, bueno, también pues para contarles pues como las novelas o guiones que él escribió. Dentro de esas están, algunas de ellas están Cagliostro, que fue como una novela filme. Sí, claro. Ana, espérame, ya te busco. Ana, listo. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Vale, gracias. Juan David, es que hay una pregunta allí en el chat acerca de la relación que tuvieron Huidrobo y Neruda. Sí. Ambos coincidían en temas políticos, en el amor por Chile y en varias cosas más, pero sin embargo digamos que eran opositores, eran contrincantes en el campo literario, no solo porque Neruda era casi una década, nació casi una década después, entonces digamos que era una generación un tanto diferente, sino porque además el estilo era distinto. De hecho, Huidrobo se refirió en algún momento acerca de la poesía de Neruda como algo como demasiado fácil y, entre comillas, bobalicona. Digamos que se expresaba con cierto desprecio de la poesía de Neruda, y Neruda en el texto, en su Confieso que he vivido, hacía alusión pues como a esa forma de Huidrobo de escribir o descalificar su poesía y su escritura, pero decía pues que sin embargo, o sea, él al contrario reconocía en Huidrobo un gran poeta pues y demás, aunque cuestionaba pues la forma en que se autodenominó el dios de la poesía y demás. Sin embargo, pues al final queda claro que hubo como una relación de amistad y demás, o sea, más allá de las diferencias literarias, no fueron como opositores o contrincantes a nivel personal, ni nada por el estilo. Coincidían a nivel político, pero pues había como una diferencia de concepción en cuanto Neruda era más amante de América, o sea, se sentía más arraigado ese amor por América, mientras Huidrobo, pues su educación y sus constantes viajes le hacían ver el mundo de una manera diferente, digamos que era más global la forma de él percibir y describir el mundo, y en sus escritos lo vemos, ¿no? Claro, incluso, gracias Ana, incluso gracias por ese aporte porque no tenía claro esa rivalidad, no la tenía clara. Incluso yo estuve leyendo en varias partes y no decía, o sea, no profundizaban mucho como en esa parte. Sí, porque era más bien solamente como en términos literarios, pero digamos que algo, no sé si al menos, si solo al final de sus vidas, pero como que no trascendió más allá, y de hecho Neruda pues lamentó el fallecimiento de Huidrobo y decía que habían sido amigos al final de sus días. Sí, incluso, sí, por ejemplo, Huidobro se vivió mucho tiempo en Europa, ¿cierto? Él vivió mucho tiempo en Europa y bueno, Neruda más que todo fue el tiempo, digamos, el tiempo que permaneció en Europa fue más que todo el tiempo de exilio, ¿cierto? Tiempo que tuvo que exiliarse, pero no fue como, digamos, que amara, digamos, como más Europa o vivir más o influenciarse más, no, era más como de, incluso era más influenciado por la parte hispanoamericana, en cambio, por ejemplo, Huidobro fue influenciado más por la parte de vanguardista francesa más que todo. Sí, de hecho, las editoriales
francesas también, pues digamos que se peleaban por publicarle porque a él le iba tan bien en español como en francés. Entonces tenía como esa facilidad de calar en ambos campos, en ambos, pues digamos, en editoriales de ambos mundos. Ajá. Y eso que, por ejemplo, yo leía una parte que decía que de todas maneras, por ejemplo, la obra de Huidobro no fue muy conocida en ese entonces porque solo fueron de publicaciones de una sola tirada, ¿cierto? Y de un solo tiraje y fueron no fueron ediciones como de grandes volúmenes, o sea, como de muchas impresiones. Entonces, hubo mucha obra de él que en ese entonces no se conocía, que incluso la hija de él, a la muerte de Huidobro, publicó mucha obra inédita de él. Bueno, entonces dentro de esas otras como novelas o escritos que hizo, estaba, bueno, Cagliostro, que fue como considerada una novela filme, Papá o el diario de Alicia Mir, que fue como una novela futuróloga, La próxima historia, que pasó un poco tiempo más, que fue también como, no, esta es más como de contenido político, Sátiro o el poder de las palabras, que fue como una novela psicológica, y Guiñol, que también fue como una novela como de contenido político. Bueno, y Mio Cid Campeador, que fue como un guión. Listo. Quienes no conocen, por ejemplo, yo les había, cuando les hablé de Mario Benedetti, les hablé de una película del lado oscuro del corazón 1, donde recitaba en una escena Benedetti y el poeta, digamos, el personaje que interpreta al poeta protagonista, leía o recitaba varios poemas de Benedetti. En la 2, en el lado oscuro del corazón 2, hay dos escenas en las que me leen o pues recitan dos partes del poema o fragmentos del poema de Altazor, el canto número 2. Entonces vamos a escucharlo. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos. Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina, buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia. Tu voz hace un imperio en el espacio, y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire, y ese mirar que escribe mundos en el infinito, y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad, y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, y ese beso que hincha la proa de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Bueno, ese era uno, y en este pues dicen con una corta frase When I was born in the colony of una corta frase. Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos. Irías a ser muda que Dios te dio esos ojos. ¿Quién eres?
Bueno, era más que todo pues como los fragmentos que dicen como de Huidobro en esta película. Se las recomiendo mucho, son muy bonitas las dos. Se llama El lado oscuro del corazón 1 y 2. Y bueno, y en cada una, digamos que abordan, digamos, diferentes eh, frases o poemas de diferentes poetas. Bueno, ya pues para terminar, esta frase de Huidobro: los verdaderos poemas son incendios, la poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Este es un fragmento también del poema de Altazor. Bueno, eso era como, no sé quién, de pronto quieren hacer algún aporte. Eh, no, la verdad no sé. Pues yo sé que está en la canción número 2, en el canto número 2, pero no creería, porque incluso Vicente Huidobro es anterior a Borges. Entonces no creería, no estoy seguro, pero no creo. Bueno, eso era como todo por esta noche. Ya pues para la próxima sesión, eh, que sería como la última de poesía, de poemas pues como latinoamericanos, la idea sería como hablar de Oliverio Girondo y de su poesía. No sé si tienen algún aporte más que hacer, si les gustó la sesión de esta noche. Igual no se les olvide por favor llenarnos el formulario, que eso nos sirve mucho para continuar con este espacio, igual para leer sus aportes, sus opiniones, sus críticas, porque también son aceptadas críticas, aportes, todo lo que. Ah, bueno, sí, también importante que me llenen el formulario también ahí, porque pues yo siempre estoy llevando como una base de datos de sus correos para enviarles lo de las invitaciones. Entonces, quienes no han llenado el formulario, quienes son nuevos de pronto en el espacio y eso, entonces, para que por favor nos llenen y yo les haría llegar el video del poema. No, muchas gracias a todos ustedes por la participación, por la asistencia y, y bueno, hasta dentro de 8 días. Y bueno, ya saben que todos sus aportes son bienvenidos. Ah, bueno, también quería de pronto quienes de pronto escriban, quienes de pronto tengan publicaciones o algo y quieran de pronto como compartirlas, también se les puede dar el espacio. La idea es que estamos sacando un espacio, se va a sacar un espacio cada mes si se puede para compartir con algún escritor. Quienes estuvieron hace varias sesiones, empezamos pues con el profesor Maximiliano, que se llamaba Café con el Autor, y él nos estuvo hablando pues de su obra Poema sin Rostro. Entonces, quienes también deseen compartir sus obras, pues nos hacen el comentario y miramos entonces ahí qué espacio puede sacar o cuándo puede programar. El próximo poeta es el que está aquí, el que aparece ahí en la presentación, Oliverio Girondo, poeta argentino.
Bueno, una feliz noche y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Juan David.